el agrado de estar con Fátima Besa, profesora de historia. Gracias, Fátima, por venir acá con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, necesitábamos en este día poder hablar con una voz más autorizada que nuestra opinología. Alguien que sepa, por favor. En esta semana de mayo y en vísperas del 25. Pero para arrancar quería preguntarte, porque lo que estábamos escuchando recién no fue elegido por el equipo de Capto, sino que, mejor aún, ha sido traído con una... que tiene un trasfondo la canción de recién. ¿Qué estábamos escuchando? Sí, estábamos escuchando un chamamé cantado por Mario Ofil, un cantautor correntino, de un poema de Julián Cini, del Pai Julián Cini, un sacerdote que ha fallecido, pero que es un emblema en el cancionero popular argentino. Y estábamos escuchando la historia de Andresito Guacurarí, el primer gobernador de los pueblos originarios, artiguista, federalista. Que no tenía ni idea, yo debo decir que soy una ignorante. Sí. ¿Cómo es el nombre? Andresito Guacurarí. De hecho, Andresito el 30 de noviembre es el Día del Mate, en homenaje a él. Mirá. Y, ¿Por qué en homenaje a él el mate? Porque era guaraní, los guaraníes fueron quienes nos legaron el mate, y en Posadas hay un monumento gigantesco a orillas del río Paraná, que tiene todo un payé, toda una idiosincrasia, de Andresito, que es gigante. Claro. La yerba Andresito se llama Andresito por esto, ¿no? Exacto, sí. Cómo se conectan las cosas. Y Andresito tiene que ver con este proceso revolucionario en el que se va a enmarcar el famoso 25 de mayo que festejamos todos los años. Excelente. Perfecto pie. Total. Bueno, es que hoy te trajimos acá un poquito para charlar un poquito de todas las prenociones, preconcepciones, mitos, desmitificaciones sobre lo que fue la Revolución de Mayo y sobre lo que significa hoy la patria. Hoy y siempre, ¿no? Las distintas... Ahora y siempre. Ahora y siempre. Las distintas vertientes que tiene también el concepto de patria, los distintos grupos que adoptan la patria como identidad nacional, ¿no? Pero bueno, eso hablaremos ahora, porque bueno, justo antes del aire empezamos ya a debatir y fue como, bueno, ok, hay un montón de cosas para decir de bueno, patria, nación, lo que... ¿Se puede preguntar directamente por ¿qué es la patria? Se puede preguntar, no sé si te lo puedo responder. Bien. La revolución del 25 de mayo es muy compleja, la historiografía es complejísima. Y sin embargo, la patria como concepto, ¿qué es la patria? Creo que ninguno de nosotros ahora a las apuradas lo puede definir. En 1810, patria era el lugar en el que nacía un vecino, una persona. Y también era un principio emocional muy fuerte, más que república, más que nación, más que igualdad, como si lo fue en Francia. Pero en ese momento destinado a la cuestión territorial, ¿no? Territorial, pero más aún emocional, o sea, ser de patriota. Apego, ¿no? De apego hacia ese lugar de territorio. Exacto, claro. De hecho en mayo, en este proceso revolucionario, que tiene antecedentes en las invasiones inglesas y en la resistencia popular del Bajo Pueblo, lo va a llamar Gabriel Di Meglio, un historiador que queremos mucho, se crean las milicias y el regimiento de patricios. Patricios deviene de quien nació en la patria, ¿no? Y ese es el concepto más usado en todos los sectores sociales en esta época. Claro. Eso quizás nos da la pauta a nosotros de la importancia y del sentimiento. Si ya no podemos definir quizás a modo de diccionario qué es la patria, sí podemos dimensionarlo. Ahí nombrabas, perdón que te interrumpa, el término patricio, quien nació en la patria. Sí. ¿Y eso cómo o sea, había patricios de primera y patricios de segunda? No. ¿Había patricios y no patricios? En este momento me refiero al regimiento de patricios, que son estas milicias que se van a conformar por una alta militarización que también era democrática, porque había elecciones. Claro. Pero esto es posterior a la resistencia a las invasiones inglesas. De hecho, la Plaza de Mayo, tal como la conocemos, era la Plaza de la Victoria contra las invasiones inglesas. Y bueno, me fui. Y yo, una pregunta, ¿cómo era la relación porque nombraste las invasiones inglesas y
por lo poco que me acuerdo al respecto, son resistencias justamente del pueblo, ¿no? Sí. El pueblo saliendo a la calle tirando aceite, agua por la ventana para echar a los ingleses. ¿Cómo era esa relación entre los patricios que por ahí tenían como la militarización como formal y esas resistencias? Claro, esta militarización que no se convierten en... Ay, No, por No, no, favor. Gabriel, yo hablando y el micrófono a No, se escucha. 5 metros. Estas milicias, el regimiento de patricios es posterior a las ok. invasiones. Posterior. De hecho, Cornelio Saavedra, en las juntas que se forman en la noche del 24, la preside por ser el comandante de esas milicias, Bien. que no son milicias no militares, digamos. Claro. Que bueno, reúne al pueblo, a la plebe, a los sujetos subalternos que han resistido a esa invasión inglesa al territorio. La invasión inglesa fue pero tuvo 2 momentos, junio-agosto de 1806 y después se extendió hacia 1807 y es ahí donde, bueno, lo más conocido es la gente tirando agua y... No, perdón. No, sí. Ok, porque esto estamos hablando de una resistencia, de una batalla porque hay un extranjero que nos está atacando. Ahora, ¿hay diferencia de eso con el proceso revolucionario? Recién hablábamos de por ahí del inicio del proceso revolucionario, el 25, ¿no? En sí. ¿Qué diferencia hay entre ese proceso revolucionario y esta defensa por un ataque? Que hunde raíces, o sea, se origina, si querés, Sí. muy por lo bajo, se va gestando, porque los acontecimientos históricos no nacen de una lechuga y ya, o no son fechas, Sí, de historia son no estudiamos procesos. fechas, son procesos más complejos. Eso para desmitificar, hay que desfetichizar también eso. Es un antecedente muy importante la resistencia a las invasiones inglesas, porque eso se está gestando por lo bajo todo el tiempo y de repente el 24 de mayo a la noche se reúnen los vecinos, French y Beruti, que bueno, son conocidos por las escarapelas, que hicieron un quilombo bárbaro. Realmente hubo un gran lío, se armó. ¿Por qué? Porque el poder había Por que atrevidos. disputarlo y el medio fue la violencia. Totalmente. O sea, no fue todo pacífico y todo lindo como en las pinturitas de la escuela. ¿No estaban comiendo pastelitos? No. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Y se sabe tipo qué métodos de violencia utilizaban? Tipo... La acción directa, presionaban. De bien. hecho, traje una cita de Belgrano, A ver. que es bastante conocida, pero es fantástica. Porque Manuel Belgrano, Sí. esa noche que hacen un petitorio popular, donde firman French y Beruti, en la fuente vemos que firman en nombre de 600 personas. Puede estar inflado el número, no lo sabemos. Pero había una representación popular bastante amplia, que no eran solo los vecinos o solo lo urbano. Y Manuel Belgrano juró a la patria, a sus compañeros presentes esa noche, que si a las 3 de la tarde Sí. del día siguiente Sí. el virrey no renunciaba a fe de caballero, él lo arrojaría por la ventana de la fortaleza. Corta la Esa boca. era la presión que estaban ejerciendo estas personas, estos nombres que nos quedan. Todavía no había adoquines en la calle, ¿o sí? ¿Cómo sería la caída del virrey desde la ventana? Entonces, Seguramente. Igual Tiene que si ver. es a la tierra, supongo que tampoco la pasaría Yo creo muy que bien no el había virrey adoquines si en se ese caía. momento. Todavía No, no. todavía Pero no había adoquines. fíjate cómo se lo pasaban por alto. Claro. Es fantástico. Sí, Son sí, sí. citas muy contundentes. Y en este petitorio que mencionaba anteriormente, también hay firmas de caciques. Bien, Eso es sí. importante. Sí. Interesante. Que bueno, acá lo tengo. ¿Caciques de qué regiones? No lo ¿Se sé. sabe? Ah, O sea, está. tengo acá la fuente, digamos, y la voy a citar para no equivocarme. Yo Entre las no tenía firmas, idea. entre las No, firmas la del verdad que no. petitorio, este petitorio que van a armar esa noche del 24, que es clave,
se empieza como a cocinar. Petitorio entonces redactado por... Los representantes, claro, del pueblo, que eran, bueno, estos vecinos. Pero Claro. ¿por qué representantes del pueblo? Porque podemos nosotros arguir que había un pueblo más popular, más amplio que solo los vecinos. Claro. Y entre una de las firmas se lee yo, el cacique don José Minoyule. Bien. Es probable que fuera don Francisco Humac Minoyule, escribano de las comunidades indígenas de Lima. De Lima. Entonces acá, lo que comentaba antes, ¿no? El documento excedió a los vecinos que habían asistido al cabildo abierto de esa noche del 24 e incluyó a personas que no entraban en la categoría de vecinos, mostrando amplia representatividad. Es decir, desbordó la territorialidad de ese entonces. Sí, y más que territorialidad, pues esta gente convivía, o sea, se cruzaba, desbordó quizás lo identitario o lo judicial, las categorías judiciales para nombrar a las personas, Claro. no sé, a las castas, si querés, no tenían mucha injerencia en este momento. Sin embargo, también es cierto que en la historiografía vemos cómo se pregunta desde el cabildo dónde está el pueblo, Claro. haciendo alusión a ese pueblo que sí estuvo en las invasiones inglesas en la calle. Claro. Ahí En hay esa un- fecha no estaba en las calles. Estaba, lo convocaba, o sí, sea, porque la particularidad del 25 de mayo, que si me preguntan, para mí sí fue una revolución, fue un trastocamiento no solo de poder, sino temporario. Perdón, ¿cuál era tu pregunta? Porque yo El hablo pueblo, y me voy. el pueblo en la calle, o sea, ¿cómo era esa Claro, participación popular? lo convocante del 25 de mayo, lo distinto del 25 de mayo, es que había una interpretación igual y general entre todos los sectores Había un consenso. sociales. Había un consenso de qué era lo que estaba ocurriendo ahí, más allá de French y Beruti, más allá de un Belgrano. Había una idea general compartida. ¿Y cuál era? ¿Cuál sería? Y esta conciencia de multitudes, este inicio de reconocernos como un nosotros. Todos los que estaban ahí encarnando la revolución tenían la misma concepción de la patria, si bien hoy la entendemos distinto, ¿no? Tipo, Y en todos líneas esos generales... Ruido de mate. Eso es mi respuesta. En líneas La patria generales, lo que comentaba antes, no me atrevería a salirme de eso, Claro. pero un puntapié es esto: patria era el lugar en el que nacías, Claro, la defensa del y suelo. era un concepto usado en todos los sectores sociales, o sea, todos daban cuenta de lo que era la patria y hablaban en el mismo sentido de patria. Pero defendiendo los mismos intereses. Y ahí Claro. habría que debatirlo, quizás sí, quizás no, porque es un principio muy emocional, muy apasionado, el de la patria aún hoy y en ese momento también. Hoy hay otras aristas para También entiendo que el contexto histórico, digo, lo que estaba pasando en España y toda esa crisis en Europa, también hacía que por ahí no estuvieran tanto en lo minucioso de, bueno, a ver, vamos a ver si tenemos los mismos conceptos de tal cosa, sino que No, justamente obvio. había una urgencia, ¿no? Y que estaba dado el contexto como para que se diera esa revolución también, ¿o no? O por lo menos... Sí. A ver. En relación a lo de Europa, para que mencionemos también qué es la patria, es un principio que se autonomiza de una triada que era patria, rey y Dios. De repente está descabezado el poder imperial porque no hay rey, Total. y el virrey entonces a quién responde. Y tanto en Europa como en América, los españoles peninsulares y americanos empiezan a formar juntas. Esto está íntimamente relacionado con el año 1808. O sea, la historia lo que nos permite hacer es esto, como un vaivén, ir y venir, salpicar, verlo como en panorámica. En 1808, cuando Napoleón le da el poder a su hermano, lo nombra José I, en desmedro Pepe. de Carlos IV y Fernando VII.
y hay un descabezamiento, hay un vacío de poder. Claro. Ese vacío de poder no se puede traducir, sin embargo, a una causa y efecto de que los americanos se copiaron Claro. de los españoles que hicieron juntas. No. No, la recepción es más profunda, pero tiene que ver mucho con ese descabezamiento político Ese gubernamental. Sí. Bueno, de hecho acá había traído una anotación que Goya, el pintor que todos conocemos, en la obra de 3 de mayo representa los inicios de la soberanía popular, porque una contingencia, si queremos pensarlo de ese modo, que sucede cuando pasa esto con la monarquía de los Borbones, el pueblo español, los sujetos subalternos, el pueblo en tanto bajo pueblo, plebe, se levanta en armas, ¿no? En defensa de su rey, en Claro. contra de estos, de los franceses que incluso tenían el ejército, un gran ejército, Claro. el francés. Y ahí Goya representa muy bien a todo el pueblo, el sacerdote, el campesino, el artesano, el hombre común. Sin embargo, no podemos explicarlo todo por ese vacío de poder porque, de nuevo, ¿no? Como que quedaría en algo muy lineal de causa y efecto. No, aparte que imaginemos que en ese momento la información no corría como corre hoy día. No, más vale, no, No, mandaba de nada. hecho, entre enero y tuvo que pasar varios meses porque entre enero y mayo se fue pasó lo de la difusión, Claro. que acá llegaba la info y llegó recién en mayo. Si queremos, llegó tardíamente. Claro. Y sin embargo, se aceleró el Claro. tiempo Pero entonces, revolucionario. volviendo a la fecha que nos compete, ¿no? El 25 de mayo en sí, ¿es un punto de partida o es un punto de llegada? Como fecha, ¿no? Como acontecimiento. Un punto de partida. Un punto de Sí, partida. si me Bien. lo planteás así. O sea, 25 de mayo, Binariamente. ok, lo festejamos, pero es A partir un... de ahora. Bueno, y a partir del 26, ¿qué hacemos? Exacto. Bien. Sí. ¿Y qué hicimos? Cuando comentaba esto de la historia como vaivén o como un ida y vuelta, estamos entre 1806 y 1807, invasiones inglesas, resistencia. 1808, abdicación de los reyes españoles. 1810, 24 y 25 de mayo. Ujú. Y 1816, independencia, Independencia. ¿no? El proceso independentista, a San Martín quizás muchas veces se lo saca o no se lo piensa en relación al 25 de mayo, a la Revolución de Mayo, y sin embargo tienen que ver, Tiene que porque ver. ese es un proceso histórico. Claro. Y después lo que comentábamos antes, ¿no? De que, bueno, podemos trazar quizás un inicio aproximado, pero no podemos, o hay un debate abierto sobre, bueno, ¿cuándo es el cierre del proceso revolucionario, de la gesta de mayo? 1810, ¿no? El loquito este de San José, le iba a decir, che, José de San Martín, ¿por dónde andaba? San caballo. Martín, sí. En su caballo blanco. Fue uno de los criollos, ¿no? Él es correntino, pero bueno, tiene ascendencia española. ¿A qué apuntabas? ¿A dónde andaba? Pues No, se por me esto que cruzan decías que, todos los cables. que muchos lo excluían de ese proceso, pero bueno. es Como un proceso, figura, como decía figura, yo. Claro, como que siempre pensamos en los vocales, Sí. en Cornelio Saavedra, en Belgrano, y no en San Martín, que también tuvo que ver con, Parte de ese proceso. con este punto de partida, como lo planteaste Claro. vos, que se inicia en mayo, sigue con los procesos independentistas, en el que San Martín sí, bueno, levanta el sable y a la bosta. Y de hecho traje una cita de San Martín que me encanta porque también una de las inquietudes que me planteaban era esto de la apropiación de nuestros símbolos patrios por la derecha, ¿no? Esto de seamos libres, lo demás no importa nada. Pero ese es el problema de la descontextualización, Total. porque acá tengo el documento que se elaboró en 1819, cuando lo detienen a Guacurarí, a quien escuchábamos en el chamamé, que es una orden general del 27 de julio de 1819, donde San Martín enojado, o bueno, con ese carácter correntino, guaranítico, de Yapeyú, establecía lo siguiente, ¿no?
A ver. La guerra se la tenemos de hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos tiene de faltar cuando se acaben los vestuarios. Nos vestiremos con la valletilla, que era un textil, un tejido, que nos trabajen nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelotas, como nuestros paisanos los indios. 2 puntos, seamos libres y lo demás no importa nada. Buenísimo. O sea, inmediatamente antes del seamos libres, el chabón dice, José, El nuestro súper general flaco. José de San Martín, El tipazo. nuestro paisano los indios, Nuestro es paisano los fantástico. indios. Sí, es increíble. Es buenísima, buenísima. Por eso también me interesaba traer el chamamé ese, porque soy chamamecera, hija de correntinos. Le mando un saludo enorme a mi papá que me está escuchando, Hermoso. y a Sauce Corrientes, donde está mi familia. Estoy acá con el matecito del gauchito, todo, de Mercedes. Me encanta. Hoy vine correntina full, para Pati, hablar de la patria. Yo quería preguntar, porque nos fuimos a historizar todo, que me Sí. encanta, y además es muy necesario también Sí. siempre darle lugar a los revisionismos, Nos que no falta estamos mucho. haciendo eso ahora, pero podríamos algún día hacer un Tampoco lo especial más. Quedan en cosas profundidad. afuera siempre. Sí, Siempre. obvio. Pero bueno, preguntarte por este camino donde se empieza a bifurcar. O sea, hoy te preguntaba, bueno, la patria en ese momento era esto, bueno, nacido en este territorio. Sí, o un bien. sentimiento, Un si querés. sentimiento. Bueno, el sentimiento patriota con el que nos podemos identificar hoy en día. Yo no busco preguntarte sobre un paralelismo, pero sí quizás del génesis en esas diferenciaciones de la concepción o la identidad nacional. Re difícil la pregunta. No, porque en realidad yo creo que sale un poco de, bueno, unitarios y federales, también un poco las concepciones ideológicas de la identidad nacional, pero creo que es mucho más amplio que eso. Estoy pensando pienso en la dictadura, que era, bueno, Paulatino por la también. patria, por proceso de reorganización nacional, la identidad argentina, que no vengan los ingleses y que después vos decís no tengo nada que ver con lo que planteaban los milicos. Bueno, ¿de dónde sale esa bifurcación de esas dos identidades? Eso es un temón. O sea, Sí, metiste ahí en la temazo. dictadura un temón. Mal ahí que sea un temón, pero Sí, 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 O sea, es para hablar largo y tendido. Realmente yo cuando anoche me dijeron, Fátima, digo, es No complejísimo me quemé. hablar del 25 de mayo. O de la patria, ¿no? Sí. la mataban, tomá, vení, sí, habla. Sí, sí, sí. Jero me Chiquito. dice mañana, Eh, hacia acá del mañana. perro. Ok. Chiquito concepto. Vamos a charlar. A ver, tengo lapsus, ¿ves? Me pasa esto siempre. Pues dijiste dictadura y se me desconfiguró Sí, el cerebro. Te viniste a la La actualidad. bifurcación la planteábamos hoy en esto, si no te entendí mal, patria y nación. O- También, no sé. Sí. Yo te puedo responder desde la historiografía, lo que se ha escrito, no sé si Videla dice por la patria, y bueno, no sé, ahora sí puedo, si me apuras un poquito capaz te contesto, pero es bastante complejo. Pero en la segunda mitad del siglo XIX se empieza a gestar un mito fundacional, que ¿cuál va a ser? El 25 de mayo, la Revolución de Mayo. La historia establecida, tal como la conocemos desde la escuela, desde lo que nos enseñan, de que nos emancipamos de España, que éramos independentistas, que en 1810, el 25 de mayo, éramos nacionalistas, ya existía un inicio de Argentina. Eso viene por Mitre, ¿no? Mitre es el gran historiador, que le podemos criticar un montón de cosas, pero el tipo pudo escribir un pasado, ¿no? Establecerlo como tal, para identificarnos en un presente. Y ahí, bueno, la figura de Belgrano es él quien la toma y dice, bueno, para establecer una historia argentina, pensar en figuras, bueno, Belgrano Claro. fue una. Sin embargo, el problemón también viene, como les decía, en la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando se empiezan a consolidar estas naciones que habían sido parte del virreinato del Río de la Plata. Acá en Argentina se empieza la conformación del Estado Nacional es en 1880, con la llamada generación del 80. Y el mito fundacional es esto, ¿no? Los patriotas del 25 de mayo, pero ya estamos hablando de otra concepción, de otra lectura. Y también me preguntaban más temprano por los pueblos originarios, qué onda los sujetos subalternos, que son categorías que nos gustan utilizar. Porque
Perdón, la pregunta mía iba más que nada por el tema de cuando, como la mayoría sabe, cuando estudié historia constitucional, hinchaban mucho el tema de la década del 30, la generación del 30. Y recién ahí hubo una declaración de libertad de vientre, lo que se llamaba. Es decir, que la esclavitud, digámoslo de esa manera, más nefasta y más que va sobre los cuerpos, siguió hasta la década del 30. Sí, de hecho, Magdalena Candiotti, que es una gran historiadora santafesina, creo que está en la Universidad Nacional del Litoral, ahí en Santa Fe, y también en la UBA, ella escribe, hace historia pensando en estas mujeres, ¿no? En las esclavizadas o en las afrodescendientes. Claro. Y ella estudia muy bien desde los archivos qué onda esto de la libertad de vientre. Ella es una lectura fundamental para abordar esos temas que quizás ahora medio que... No, obvio, sí. Sí, se va para otro lado. Pero bueno, la recomiendo muchísimo a ella, porque está escribiendo, está escribiendo, creo que está por publicar algo, no sé si Bien. ya publicó, pero sí, Magdalena Candiotti. Yo tenía una última preguntita porque me parece que ya tendríamos sí. que ir cortando. Oh, Dios, qué rápido. Sí, malísimo. Quedémonos otra hora. Volviendo a la fecha concreta del 25, ¿dónde fue presentado ese, no es pacto, ese escrito? El pacto, estamos en la cabeza. Estaba con pacto en la quemadísimo. cabeza. No, porque pensaba también que llamativo también pensar en un proceso histórico tan trascendental para toda nuestra nación, digo, al día de hoy, haber sido motorizado por un par de cabezas, porque si bien esto decías, hay 600 firmas, que incluso pueden ser que las hayan inflado, digo, tenemos nombres propios, ¿no? Está Franch, Beruti y bla, bla, bla. Me parece que está bueno también pensar que esto, que por más que siempre se necesitan de multitudes y que los procesos siempre son populares y multitudinarios, siempre hay quienes encienden esas chispas. Y también qué loco también el número, ¿no? Porque si uno piensa en las cantidades de multitudes que hoy manejamos, digo, no sé, venimos de movilizaciones de 1 millón de personas en la calle, pensar que 600 personas con sus cuerpos y sus convicciones dijeron, no, vamos a cagar a tiros al que haga falta por estas convicciones que hoy llevamos, y que después de tanto tiempo estemos reivindicando esa fecha y que nos identifique tanto, que eso, estamos llevando la escarapela que unos locos dijeron vamos a repartir cintitas y a salir por esa. Nada, me parece que estaba bueno también verlo desde ese lado y saber cómo fue ese recorrido que hizo ese pacto, documento, no sé bien cómo. El petitorio popular, sí. Eso. Eso fue en el Cabildo Abierto, que se lo exigió así, entre el 24 y el 25. Uh-huh. Y sí, esa conversación es fundamental, la que haces. Es una conversación con la historia que nos la debemos, porque también Total. pensamos en la historia como el estudio del pasado. No, estamos estudiando el presente. Total. A partir del pasado. Total. Y bueno, ojo con los relatos del pasado que tenemos. Un meollo de todo este problemón, de toda esta problemática, de la historia como problema, es la identidad nacional. La identidad nacional en la que no entran los pueblos originarios. Uh-huh. Y en esa identidad nacional que desde la generación del 80 en adelante se gestó, porque no podemos confundir nación con 1810, con colonia, virreinato, o sea, son procesos distintos. Pero esta identidad nacional que se enmarca en este mito fundacional del 25 de mayo, excluye, es una identidad blanca, claro. Una identidad nacional blanca que excluye a los pueblos originarios o a los afrodescendientes que tuvieron una agencia importante en el 25 y bueno, en esta fecha tan importante para nosotros. Ahora, si fue un Total. proceso revolucionario, Lo ¿por fue. qué lo excluyen? Qué difícil. Porque eran los que estaban en ese momento. Mira, A ver. bastante racional. ¿Quién da más? ¿Quién da porque más? hoy seguimos excluidas las... O sea, yo estoy pensando en los esta identidad racializados. nacional que se empieza a gestar en la segunda mitad del siglo XIX. Vos fíjate,
mucho contexto, sí. Pero además hoy en día tenemos representaciones blancas en su mayoría. Sí, somos re racistas como país también. Tenemos pretensión de blanquitud. Todo el tiempo. Sí, somos lo más aspiracional. La revolución fue efectivamente eso, porque trastocó el tiempo histórico, Claro. lo aceleró incluso. Claro. Y fue de una conmoción tal para todos los sectores sociales, incluso los populares, que nos invita a seguir esto, conversando con el presente. Por eso fue revolucionario. Que después, con Roca y otros gobernantes, o nuestro querido Dardo Rocha acá en La Plata, hayan hablado de una identidad nacional, bueno, Mitre, que va a ser el primer historiador, y eligen esta fecha como mito fundacional, con una lectura totalmente distinta, en la que no estaría de acuerdo San Martín y Belgrano, bueno, es otro cantar. Claro. Total. Bueno, no Sí. hagan más preguntas. No. No hagan más No preguntas, podemos. porque voy a hacer yo la pregunta de cierre, que no es la que ustedes están pensando, porque quiero que te corras de tu rol de hacer la historiografía y de profe de historia. Y nos cuentes qué es para vos ser patriota. ¿Qué es eso? ¿Es comer pastelitos? Sí, obvio, de membrillo. De membrillo, bien. Bien ahí. No, la patria es esto, el mate. Hay algo que siempre le comento cuando le cebo mate a alguien, que hay un gesto muy bonito que es esta transición entre tu mano y la mía. Ay, sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Esto es lo no que- se ve en la cámara, vamos a acercarlo a la cámara porque estamos hablando de Eso, ¿no? momento. Ese momento, ese momento es sumamente... Es hermoso. engloba un gesto guaranítico que es difícil traducirlo a nuestros términos. En Corrientes se habla de payé, ¿no? Como algo muy, muy fuerte, pero capaz mi mamá se está riendo de esto, pero para mí ese gesto es fundamental. Cuando yo te doy el mate, o sea, ¿Por porque qué? el mate es compartir comunidad, con el claro. otro, es comunidad. Sí. La Totalmente. patria tiene que ver con eso, y la patria también tiene que ver con estos colores, con el sol inca, tiene que ver con estos pueblos que mucho tiempo han querido borrar de la historia oficial, como llamamos, como decía el chamamé, ¿no? Para la historia oficial fuiste siempre un bandolero. Y no, era un gobernador importantísimo. Para mí la patria es eso, escuchar un chamamé, tomar mate, volver a oír las voces de un Castelli que leía en quichua, de un San Martín correntino con asma que en mula se cruzó los Andes, de un Belgrano preocupado también en hablar en idiomas o lenguas, como quieran llamarlo, nativos, que hoy los conocemos como los pueblos originarios. Eso es patria. Todo lo demás, como dice Charlie, si ustedes son la patria, yo soy el extranjero. Total. Hermoso. Para mí Coronado. no va por ahí. Por una visión elitista de la historia, de la patria, bueno, esta apropiación de los símbolos como si todo pasara por los grandes nombres, no es patria. Patria es todo lo demás. Todo lo demás. Sí. Hermoso. Bien Lo que ahí. está en la calle. Muchas gracias, Gracias. Pati. No, a ustedes. Más que bienvenida a volver Sí. a hablar. Ay, que nos gracias. Te quedan un volveremos a montón de citar cosas. para que nos sigas Si contando. quieres hacer una Gracias. columna. Bueno. Gracias, Fati, por Gracias. pasarte acá a Gracias. hablar con nosotros. Nosotros Estuvo ya nos buenísimo. quedan nada de programa, así Nada. que nos vamos a un temita y ya volvemos súper rápido. Ah, Antes que Guada nos mate.